Televisión Legislativa presenta TVE Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 7 de febrero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos quienes nos acompañan hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Lisbeth Paredes, abogada, activista por los derechos humanos, coordinadora nacional del Foro de Mujeres. Con ella hablamos sobre las recomendaciones de la misión de observadores electorales de la consulta popular. También estará con nosotros Stalin Raza, doctor en jurisprudencia, doctor en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Económico y magíster en Derecho Penal. Con él hablamos sobre la ejecución de la consulta popular. Consulta popular. Arrancamos con la información. Este jueves se conocerán los nombres de los 9 asambleístas que integrarán la Comisión Ocasional Especializada para tramitar los proyectos de ley referentes a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. El CAL se reunirá este miércoles para aprobar la creación de esta mesa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunió con los coordinadores de las bancadas legislativas para analizar dos temas, el concerniente al triunfo del sí en la consulta popular y las consecuentes reformas relacionadas a las preguntas 3 y 6 sobre el cese de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la derogatoria de la ley de plusvalía. En ese marco se trató la conformación de una comisión ocasional especial para agilizar este proceso. Esta comisión estará integrada por nueve representantes, cuyos nombres nos pondremos de acuerdo ya en las próximas horas, y al mismo tiempo sesionará entonces el Consejo de Administración de la Legislatura para aprobar la creación de esta comisión ocasional. El segundo tema tratado estuvo relacionado a finiquitar el trabajo alrededor de la Agenda Legislativa 2017-2019. En la semana del 19 de febrero podamos presentarlo ya a nuestros compatriotas y rendir cuentas en torno a la fiscalización, en torno a la participación ciudadana, en torno también al trabajo en territorio que se está realizando. Los legisladores Guillermo Celi y Roberto Gómez dieron sus puntos de vista al respecto de la conformación de esa comisión ocasional especial. Esta es una respuesta inmediata de la Asamblea Nacional, que quede muy claro. El mandato popular, el mandato de los ecuatorianos pasa inmediatamente a ser norma constitucional en el registro oficial y en la Constitución de la República. Solamente, reitero, la Asamblea Nacional, a través de la comisión especial, que la designaremos en el Pleno el día jueves, tratará de dos temas. En la pregunta 3, el inciso tercero de ese anexo 3 y adicionalmente la derogatoria de la ley de plusvalía, que es el mandato soberano. Esta asamblea deberá rápidamente implementar exactamente lo que el mandato popular nos indica que se implemente, nada más y nada menos. Esta comisión durará 45 días, según informó el titular de la legislatura. El próximo jueves 8 de febrero a las 15 horas está convocada la sesión 498 del Pleno de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. Las enmiendas constitucionales aprobadas en la última consulta popular no pasarán por la Asamblea Nacional, sino que entrarán en vigencia tras su publicación en el registro oficial, mientras que el legislativo se prepara para analizar dos proyectos de reformas legales. Una vez que se ha escrutado el 99,6% de todas las actas de la consulta popular y referéndum y que se ha confirmado la victoria del sí en las 7 preguntas, cabe la pregunta: ¿cuáles son las reformas legales que deben ser tramitadas por la Asamblea Nacional y cuáles no? Si nos remitimos a la consulta popular del 2011, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, remitió al registro oficial los resultados del referéndum y consulta popular, es decir, que los cambios a la Constitución sobre la caducidad de la prisión preventiva, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así como el reemplazo de los miembros del Consejo de la Judicatura por uno transitorio, no pasaron por la Asamblea Nacional. El asambleísta Eliseo Azuero aclara el panorama. Es decir, las que tienen que ver con referéndum pasan directamente, ¿sí? Y las que son consulta popular necesariamente tienen que articularse dentro de la Asamblea.
En la consulta popular del 4 de febrero último, se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con enmendar la Constitución para eliminar la postulación indefinida de autoridades, es decir, sustituir los artículos 114 y 144, según consta en los anexos. Si tomamos el ejemplo del 2011, este punto tampoco llegará al legislativo y entrará en vigencia una vez publicada la modificación a la Constitución en el registro oficial. Pero hay dos reformas legales y una derogatoria que sí analizará el legislativo. Se trata de los cambios a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Código de la Democracia para viabilizar la pregunta 3 de la consulta popular y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada Ley de Plusvalía. Para ello, el presidente de la Asamblea Nacional anunció la creación de una comisión ocasional. Entonces, esos dos aspectos sí requieren de reformas específicas que los debe conocer y procesar la Asamblea Nacional. Las reformas en materia electoral, según la Constitución, deben estar vigentes un año antes de las elecciones, por lo que, para que los cambios se apliquen para el proceso del 2019, la ejecución de la consulta debe ser inmediata. El gobierno calcula que esto ocurrirá en los próximos 30 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Organización de Estados Americanos, OEA, hizo duras críticas al proceso electoral de la Consulta Popular 2018. En un informe presentado tras el plebiscito, sugiere un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legitimidad de las preguntas. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral aclara que las misiones internacionales solo podrían formular observaciones en aspectos electorales, mas no en constitucionales. Luego de la consulta popular, no a todos los organismos internacionales que actuaron como veedores convenció el proceso electoral. En un documento de 13 hojas, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, entre sus recomendaciones, sugiere que la Corte Constitucional deberá emitir un pronunciamiento sobre la legitimidad de las preguntas formuladas, ello al considerar que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional a las interrogantes planteadas, como lo manda la Carta Magna y lo exigían grupos de oposición. Leonardo Valdés, observador de la OEA, fundamentó esta información. Que en esa oportunidad el cómputo y suspensión de plazos no estaba regulado en dichos términos en el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Pero las sugerencias no quedan ahí. La OEA estima importante que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento frente a los recursos legales que fueron presentados sobre la legitimidad de las preguntas. Cuenten con mecanismos sencillos, rápidos y efectivos de protección. Este informe, en cambio, ya tuvo pronunciamientos desde el Consejo Nacional Electoral. Su titular, Novia Villasís, en entrevista con un medio televisivo, aclaró que las misiones internacionales vinieron al país con el fin de observar el proceso electoral, mas no constitucional. Lo hicimos en temas netamente electorales, porque es nuestra competencia. Nosotros somos técnicos administradores de los procesos electorales. Asimismo, defendió la labor del CNE, precisando que ha actuado en el marco de la legalidad de la Constitución y la ley electoral. Nosotros actuamos en el marco de la legalidad. La OEA también felicitó a los electores ecuatorianos por una jornada tranquila, pero advirtió ciertas falencias en el proceso y sugirió mejoras. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana mantuvo una de sus últimas sesiones. El organismo prepara un proceso de transición. Ricardo Bravo con los detalles. Con la asistencia de 4 de sus 7 integrantes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se instaló en la sesión número 127. Se trata de una de sus últimas reuniones, pues con la aprobación de la pregunta 3 de la consulta popular, ese organismo será reemplazado por uno transitorio. Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, dijo que esperarán a que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados definitivos de la consulta, por lo que ya prepara un proceso de transición. Que coordinaremos con el Ejecutivo de tal manera que nombren una comisión para que en lo que respecta como Consejo de Participación poder entregar toda una información en todos los procesos. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que no estuvieron en la sesión del Pleno son el vicepresidente Edwin Jarrín, Doris Gallardo y Juan Peña. También se conoció que 4 vocales suplentes presentaron sus renuncias.
Por su parte, Tania Pauquer y Sonia Vera esperarán el pronunciamiento de organismos internacionales sobre la legalidad de la consulta popular. El derecho me asiste a que yo presente todas las acciones pertinentes a nivel nacional e internacional. Que dicten medidas cautelares y provisionales. Sobre el inicio del proceso de transición, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, no precisó la fecha. Ricardo Bravo, TVN Noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales a favor de los consejeros de Participación Ciudadana Edwin Jarrín, Tania Pauquer y Sonia Vera. En el documento se ordenaba que el Estado se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y crear un consejo transitorio aprobado en la consulta popular. Ante ello, la Cancillería del Ecuador se pronunció en un comunicado y defiende la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular. Expresa también el rechazo y el accionar ético de la CIDH. Es momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias Primera Emisión. Gracias por seguir con nosotros. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer ya es ley de la República. Lo confirmó la presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, mesa que analizó dicha normativa. A partir de este martes 6 de febrero, las mujeres del Ecuador ya cuentan con una ley de segunda generación que protege, previene y erradica la violencia contra su género. La normativa fue publicada en el registro oficial y ahora está en vigencia. La asambleísta Mónica Alemán presidió la comisión que tramitó la propuesta legal. Esperamos también que todas nos empoderemos, no únicamente las mujeres, sino también toda la sociedad de este instrumento legal que hemos proporcionado nosotros en la Asamblea Nacional para prevenir de una vez pues este mal que acarrea acá en nuestro país. En cuanto a los ejes de acción de la norma, a través de la prevención se buscará eliminar patrones socioculturales y estereotipos mediante mecanismos de sensibilización y concienciación. También hay que crear conciencia de que una ley no será suficiente si no concientizamos del problema que está siendo también parte y herencia de esta sociedad machista. Con la iniciativa se crea un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra ese sector social. Lo integran 18 instituciones del Estado que actuarán coordinadamente. Su ente rector será el Ministerio de Justicia. Son quienes elaborarán pues aquellos protocolos, aquellos reglamentos que son necesarios para la aplicabilidad completa de la ley. En este caso, en el sistema de salud, en el sistema de educación. A través de esta ley, el Estado garantizará los derechos de las mujeres mediante un plan de acción específico que deberá estar incluido en el presupuesto del Estado. Pues para que sea aplicable en todos los niveles de gobierno, no gobiernos autónomos descentralizados, para que ellos puedan ejercer sus planes de acción. Previo a la aprobación de la ley, día a día escuchábamos cientos de casos de femicidio y de diferentes tipos de agresiones perpetradas contra la población femenina. Uno de esos casos es el de Esperanza, quien con lágrimas en sus ojos relata cómo su padre la maltrataba a ella y su familia física y psicológicamente. Yo fui la mano derecha de mi mamá, yo soy la primera hija. Yo fui la que recibió también los golpes de él. Como hija, fui maltratada, pegada más que mujer, casi como esposa. Entonces, de ese maltrato, no sé, siempre mi idea de mamita, déjala a mi papá. Mamita, sepárate de mi papá, tú no eres sola. Hoy, con la ley vigente, las comisiones de Justicia, Educación, Gobiernos Autónomos y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres velarán y realizarán un seguimiento del cumplimiento de la misma. María Fernanda Medina, TVN Noticias. En un espacio de diálogo organizado por la Comisión de Régimen Económico se analizó la deuda ecuatoriana y las posibles medidas que podría tomar el gobierno nacional para reactivar e incentivar el crecimiento de la economía del país. También se examinó los efectos de una posible firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
La Comisión de Régimen Económico realizó un conversatorio denominado Diagnóstico de la Economía Ecuatoriana, en el que participaron diversos catedráticos y exfuncionarios de gobierno. El asambleísta Henry Coronfle afirmó que se debe potenciar el desarrollo agrícola del país y se refirió a una posible firma de un tratado de libre comercio, TLC, con Estados Unidos. Podría abrir la puerta para consolidar exportaciones que hoy se ven hasta cierto punto interrumpidas o afectadas. Carlos Marx Carrasco, en representación del Foro de Economistas Progresistas, señaló que la firma de ese TLC podría ser peligrosa e indicó qué características se debe implementar en el campo económico para el desarrollo ecuatoriano. Debe ser de carácter redistributivo. Por su parte, los legisladores Juan Cristóbal Lloret y Vilma Andrade analizaron la situación financiera de la nación y el trabajo en este campo del gobierno nacional. Todavía no vemos un norte en torno a la gestión del presidente Moreno. Parte del compromiso fue 325.000 nuevas viviendas, la generación de 1 millón de empleos. También en esa misma entrevista ya vi que se redujo automáticamente a la mitad, dijeron 500.000 ya. El dinero de los ecuatorianos fundamentalmente está en el petróleo y el manejo que se haga de esos recursos. Por su parte, Jorge Orbe, del Centro de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, se refirió a la deuda externa mundial y particularmente la ecuatoriana. En el 2017, la deuda global asciende aproximadamente a 230 billones de dólares. Con el resto de países de América Latina, sin duda, Ecuador tiene los efectos, los indicadores más positivos respecto a los altos niveles de endeudamiento. Orbe puntualizó que el gobierno se plantea políticas para disminuir drásticamente el endeudamiento. Karel Sack, TVL Noticias. La Comisión de Justicia analiza el borrador de informe para primer debate de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Conceptos como la tenencia, la patria potestad y la pensión de alimentos son analizados en la mesa legislativa. Se prevé que el documento esté aprobado la próxima semana. En el borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez se propone que las pensiones alimenticias no necesariamente puedan ser pagadas con dinero, sino en especie. El vicepresidente de la mesa legislativa explica el objetivo. En el mercado paga el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera. Es un tema complejo. La Comisión de Justicia analiza artículo por artículo el contenido del documento. Uno de los temas que generó debate fue el establecimiento de las reglas para la tenencia compartida y la patria potestad de un menor. La patria potestad es un todo, la patria potestad engloba la tenencia, la patria potestad es esa autoridad que se tiene sobre los hijos, puede ejercerla el padre, la madre, se puede tener un ejercicio conjunto o quien implica no solamente con quién vive el niño, sino más allá toma de decisiones. Asimismo, en las reformas al Código de la Niñez se incorpora el concepto de familias transnacionales, que busca adecuarse a la realidad de familias cuyos padres por distintos motivos migraron a otros países. La familia que está conformada por la abuelita y los nietos, o solo la madre, o solo el padre, o incluso los niños que viven con los tíos, o vecinos incluso que se hacen cargo de los niños. Durante 7 meses de debate, varios colectivos sociales sugirieron a la mesa legislativa el archivo del proyecto. El asambleísta Franklin Samaniego no descarta esta posibilidad. Que se eleven las mociones correspondientes y con esa moción pase al Pleno, sea con la moción de aprobación del informe del primer debate o sea con la moción de archivo, que es, como decía anteriormente, es una de las posibilidades que determina o nos faculta la ley. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Asimismo, la Comisión de Justicia inició el análisis del proyecto de ley de Sistema de Protección de Derechos. La iniciativa tiene por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento del sistema de protección de derechos individuales y difusos de las personas y colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. También disponer las atribuciones y responsabilidades de sus órganos y los mecanismos de articulación en los diferentes niveles de gobierno y entre el régimen de desarrollo y el buen vivir. Momento de una nueva pausa, amigos, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Continuamos con más noticias. Pacto Nacional por la Seguridad Vial es la iniciativa que impulsan varias instituciones para garantizar el resguardo de los turistas en este feriado de carnaval. La medida contempla acciones en las carreteras del país, controles en terminales terrestres, pero además la implementación de contraflujos en las Panamericanas Norte y Sur para agilitar el tránsito. Todo está listo para garantizar la seguridad en el país para este feriado de carnaval. El Plan Nacional de Seguridad Vial arrancará desde el viernes 8 de febrero a las 12 horas y se extenderá hasta el miércoles 14 a las 0 horas. Las autoridades que conforman este plan detallaron las medidas adoptadas. Desde la Policía Nacional se pondrá en marcha el plan piloto unidireccional, que consiste en contraflujos en la Panamericana Norte y Sur. Sábado 10 de febrero del 2018 de 7 de la mañana a 13 horas en la Panamericana Norte, sentido unidireccional, Quito, Guayabamba, Tabacundo, Redondel del Cajas. Vía alternativa, Redondel del Cajas, Cayambe, Cangagua, Tababela, Pifo y Ruta Viva. Panamericana Sur, de 7 de la mañana a 14 horas, desde Tambillo hasta Aychapichu, peaje Machachi, una misma metodología para el retorno del feriado. Se ha hecho un modelamiento matemático con los técnicos de la Dirección Nacional de Tránsito en donde se han establecido unos flujos. Esto sobre todo porque han existido accidentes. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se emprenderán acciones como estrategias de seguridad. Es así que estarán listas 349 unidades de equipo caminero, 26 patrullas de caminos, 4.500 funcionarios de las entidades de tránsito en terminales terrestres, 4.145 funcionarios en carreteras. Lo expuso su titular, Paul Granda. Medidas en materia de ingeniería de tránsito que nos permiten que esas vías sean mucho más eficientes y mucho más seguras. En esta articulación de acciones institucionales, el ECU 911 ejecutará la plataforma de videovigilancia. Andrés Sandoval es director general. Funcionan en caso de que algún ciudadano pulse los botones de auxilio que están ubicados tanto en los buses y en los taxis. El plan de seguridad se desarrollará desde el 10 al 13 de febrero, fecha que concluye el feriado de carnaval. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y vamos de vuelta al análisis de la consulta popular y referéndum de este 4 de febrero. Para ello saludamos con Lisbeth Paredes, coordinadora nacional del Foro de Mujeres. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muy buenos días con todos y con todas, a todos a la provincia de Manabí en especial y sobre todo a ese 40% que nos dio el respaldo en sus urnas. Precisamente queremos analizar con usted el informe parcial que presenta la Organización de Estados Americanos, OEA, al proceso electoral. Ella ha felicitado por una parte la participación de la ciudadanía ecuatoriana en el plebiscito como tal, pero también hace una recomendación y dice que si se presentaba el dictamen de la Corte Constitucional se pudo evitar cuestionamientos sobre el proceso como tal. Claro, el informe de la OEA, el informe preliminar de la OEA, que es un informe de casi 20 páginas, sí, nos felicita como país por acudir a las urnas y por llevar un proceso bastante satisfactorio, bastante limpio, pero también hace algunas observaciones que son también el eco de las que los presentamos nosotros, ¿no? El hecho mismo de que, como hemos dicho en todos los espacios, de que la consulta lastimosamente nació ilegítima y que al no contar con un dictamen, a pesar que el artículo 104 dice en todos los casos el dictamen de la Corte Constitucional, y estas son las consecuencias de haberse pasado por alto el Estado de Derecho. A esto también se suma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remite a la Corte Interamericana una solicitud de enmiendas provisionales a favor de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y ahí dice se suspenda efectuarse la pregunta número 3, que es la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, y en su lugar conformar uno transitorio. Bueno, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano paralelo a la OEA, pero que pertenece a la OEA. Está conformada por magistrados de alto nivel que no representan a ningún país. Son propuestos en la Asamblea de la OEA y son elegidos ahí. Entonces, por lo tanto, no es que están siendo nuestros amigos, o ellos están haciendo su trabajo. Entonces, claro, el informe de la resolución de la Corte Interamericana ante el pedido
de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana actual es bastante, como país nos deja, y eso es importante que lo entendamos, como país nos deja muy mal parados, porque qué vergüenza que los IDH nos llamen la atención así. Además que dice claramente que la denuncia propuesta por ellos reúne 3 condiciones básicas, que son la urgencia, que es el daño irreparable y es completamente fuera de lugar. Entonces, claro, el informe de la CIDH detiene a la pregunta 3, pide un dictamen de la Corte sobre todo y obviamente cuestiona la conformación de este Consejo de Transición, porque lo que dice es muy fuerte. O sea, lo que dice es el tema del Consejo de Participación Ciudadana a través de la consulta popular usurpó un mecanismo legal para instalar un nuevo proceso transitorio, un nuevo consejo transitorio. Entonces realmente sí amenaza la institucionalidad del Estado, amenaza el Estado de Derecho y obviamente preocupa que en una democracia como la ecuatoriana se esté pasando por este tipo de acciones. Con este informe preliminar se da la razón a ustedes cuando habían, uno de los argumentos en el impulso de la campaña por el no era precisamente la cuestión de la constitucionalidad de la consulta popular y también ante ello, ¿qué implicaciones podría tener a futuro estas recomendaciones, estas medidas provisionales y también este informe? Bueno, el informe preliminar de la OEA, si bien es contundente, es fuerte, obviamente van a argumentar que somos soberanos y que las decisiones se las toma el país. Sin embargo, es un informe vinculante en algunos casos y esperemos que se lo tome en cuenta, porque si no, igual seguimos siendo un país de nadie. Entonces, ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que las misiones de observadores internacionales únicamente podían pronunciarse en aspectos técnicos y más no en el procedimiento como tal, porque el plebiscito, específicamente el Consejo Nacional Electoral, le competía en cosas sumamente técnicas. Claro, pero también tiene el informe los aspectos técnicos. Por ejemplo, una de las cosas que menciona es cómo no habían organizaciones inscritas por el no, solamente el Foro de Mujeres, y cuando tuvimos la reunión con ellos solamente estuvimos presentes nosotras. Supuestamente habían 4 y solamente somos una la que nos presentamos, a pesar de que ellos buscaron por todos los espacios tener contacto con ellos. Entonces ya sabemos y ya confirmamos que quienes se inscribieron en el no era solamente para restarnos resultados a nosotros. El informe preliminar de la OEA también hace referencia a la difusión de la propaganda y ahí establece y denuncia una censura previa contra los medios de la campaña por el no. Esto ustedes también lo habían Sí, nosotros presentamos varias denuncias a partir del 18 de enero ante el Consejo Nacional Electoral, en el que se nos censuraban los spots, en el que los medios de comunicación se negaron a pasarlos, tal como TC Televisión y RTS. Ahí más bien el Consejo nos respondió que aclaremos que es TC y que es RTS. O sea, nos podían haber mandado a cambiar la fecha. Y obviamente no tomaron ninguna acción. Asimismo presentamos otra con el uso de niños, niñas y adolescentes para generar en la pregunta 4, que es una de las preguntas que conmueve y que llama a los ciudadanos y ciudadanas a las urnas, y que claramente fue la que motivó a un sí en plancha, por así decirlo. Estaban utilizando la imagen de ellos, igual tampoco nos respondieron, ni siquiera solamente con una tibia advertencia. Entonces, claro, frente a eso también la OEA se pronuncia, porque les ha solicitado la documentación que ha dado trámite a nuestras demandas. Entonces, sí es importante también recalcar eso. Nosotros lo hemos dicho, no solo nosotras, más de 20 denuncias se presentaron en el tema de la inconstitucionalidad. Incluso un grupo de asambleístas presentaron una denuncia ante la inconstitucionalidad de la consulta, sin embargo ni siquiera ha sido sorteada hasta hoy. Entonces ahí están, me parece que estamos ya en un momento en el que el país no le deja a una simple clase política
hacer lo que antes se les venía en gana como Hacienda. ¿Impugnarán y que hay los mucha resultados gente, en el momento necesario? No de impugnarlos, pero sí de exigir el conteo. Tenemos evidencia, nuestras compañeras han hecho control electoral en todo el país, en Estados Unidos, en Europa, han estado presentes en el conteo de los votos y hay algunas inconsistencias. Bien, muchísimas gracias a Lisbeth Paredes, coordinadora nacional del Foro de Mujeres. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La ejecución de la consulta popular es el tema de nuestra siguiente entrevista. Saludamos ya con Stalin Raza, experto constitucionalista. Bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días, muchas gracias. El pueblo ecuatoriano ya se ha pronunciado, aún no se conocen los resultados oficiales, pero se da el triunfo del sí en las 7 preguntas. La Asamblea Nacional ya ha dicho que aquí se tramitarán 2 de ellas, la pregunta referente a la plusvalía y las reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre el primer tema, ¿cómo se debería hacer este tratamiento? En el anexo correspondiente a esta pregunta decía que el presidente de la República debe mandar un proyecto de ley. ¿Ese proyecto de ley debe incluir únicamente la derogatoria de la ley o cómo debería llegar? Bueno, esta es una decisión que debe tomarla el presidente de la República. Él podría decidir enviar una ley derogatoria nada más de la ley de plusvalía o de ciertos artículos de esa ley de plusvalía, porque ya hemos escuchado pronunciamientos incluso del propio presidente de esta asamblea, que ha dicho que hay algunos componentes de esa ley que regulan otros aspectos y que lo único que hay que derogar es lo que tiene que ver con la ley de plusvalía. Desde el punto de vista simbólico, político, creo que lo importante es que el presidente de la República envíe un proyecto derogatorio de todo el cuerpo legal y, si él lo considera del caso, también envíe el proyecto de reformas a las leyes que regulan hoy mismo el tema de la plusvalía, por ejemplo, el COTAD, estableciendo cuáles son las nuevas regulaciones. Esto dependerá en mucho de cuáles sean las mayorías políticas con las que el Ejecutivo más o menos cuente para poder obtener la aprobación de los 2 cuerpos de leyes. Es mucho más fácil cumplir con el mandato popular, acotar el proyecto normativo y simplemente enviar la derogatoria. Pero debería hacerse de manera independiente, es decir, únicamente llega el proyecto derogando la ley de plusvalía y luego envía otro proyecto con ese concepto. Por ejemplo, se había dicho que el gobierno va a trabajar de igual manera por evitar la especulación del suelo. Sí, de hecho el Ejecutivo puede mandar las 2 cosas a la misma vez, porque recordemos que el trámite del proyecto va a ser un proyecto de ley urgente. Entonces el Ejecutivo bien podría enviar un proyecto de ley derogatoria de la ley de plusvalía y al mismo tiempo enviar un paquete de normas que reformen las leyes que regulan actualmente el tema de la plusvalía, como por ejemplo el COTAD. Lo podría hacer al mismo tiempo o lo podría hacer de manera independiente, en tiempos diferentes. Esto, como le digo, dependerá de cuál sea la estrategia del Ejecutivo, sabiendo con qué mayorías cuenta este mismo momento en la Asamblea. Porque es mucho más fácil contar con una mayoría para poder simplemente derogar la ley y quizás es mucho más difícil contar con una mayoría para poder, además de derogar la ley, reformar algunos cuerpos normativos que están muy vigentes. Sobre el segundo tema que centrará el trabajo en la Asamblea, que es la reforma hasta la ley del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué modificaciones deberían específicamente cumplirse para hacer efectiva el pronunciamiento de la consulta popular? Bueno, desde la forma de designación, habrá que reformar la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, incluso habrá que promover algunas reformas también a la ley orgánica de participación ciudadana, que son 2 leyes diferentes, porque en ambas leyes están regulados estos mecanismos de participación. Más concretamente, en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana están reguladas cuáles son los requisitos, inhabilidades, formas de designación, tiempos de duración y funciones de los consejeros de ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, habiéndose introducido un cambio tan fundamental como el hecho de que no sean designados mediante concurso, sino mediante votación popular, obviamente la reforma que hay que promover a esa ley es una reforma de tipo estructural. Y ahí también se aprieta el acelerador porque se ha dicho hasta el 15 de marzo debería ya estar aprobada esta reforma debido a que estamos de cara a un año de las elecciones seccionales. Sí, yo creo que es importante que se aproveche también esta reforma para introducir además las reformas que sean necesarias en el Código Orgánico de Elecciones y Ley de Elecciones y Código de la Democracia,
para regular de alguna manera los aspectos básicos, fundamentales de cómo van a producirse esas elecciones. Por ejemplo, cuál es la forma de presentación de los candidatos, cuál es el rol que tienen los movimientos y partidos políticos en ese auspicio de los candidatos, o no, que tiene que ser muy sensible, porque recordemos que la pregunta de la consulta lo que dice es que no podrán ser miembros ni adherentes de partidos o movimientos políticos. Pero entonces quizás sí puedan ser auspiciados, debería especificarse y en la ley. Además, ¿cuál va a ser el método de elección? Si vamos a ir por un método de Hunt, si vamos a ir por un método de Webster, por alguno de los métodos que conoce el sistema electoral. Porque también esto es parte de la regulación legal. No se puede dejar librado a que simplemente el Consejo Nacional Electoral haga una regulación específica para alcanzar con los tiempos. Es necesario que se aproveche esta reforma que se va a hacer a la ley del Consejo de Participación Ciudadana para también promover las reformas que tienen que hacerse al Código de la Democracia. Al menos en aspectos básicos, digamos. Sobre el resto de las preguntas, el presidente de la República ha dicho entrarán de manera inmediata una vez publicados los resultados de la consulta popular por el Consejo Nacional Electoral. ¿Este ejercicio se evidenció ya en el 2011? ¿Pasaría lo mismo con esta consulta popular? Sí, una vez que el Consejo Nacional Electoral promulgue los resultados y se hayan agotado las impugnaciones respectivas, incluso en la sede contenciosa electoral, entonces se publican los resultados en el registro oficial e inmediatamente entran a ser parte del ordenamiento jurídico. Esperemos que hasta entonces, en el caso de la entrevista anterior que usted tuvo, en el caso de la pregunta 3, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya llegado a emitir medidas provisionales, porque eventualmente si ¿Qué pasaría en ese escenario? Obviamente quedan en suspenso, porque las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana, en caso de llegar a darse, que no han llegado a darse todavía, lo que hay es una petición previa de la Comisión, pero no un pronunciamiento jurisdiccional de la Corte aún, pero si llegara a darse eso, y esto es peligroso porque la Corte hoy mismo está en un periodo de sesiones, y dado que se trata de un caso en el que la Comisión le dice parecería ser que es urgente, la Corte podría pronunciarse, y en ese caso, obviamente, ese paquete, esa pregunta número 3 y todos sus efectos quedarían en suspenso. Y esto sí sería peligroso. ¿Cambiaría entonces completamente el escenario respecto a esta pregunta nada más? ¿Y qué implicaciones tendría a nuestro país con el pronunciamiento del pueblo, toda vez que desde el gobierno mismo se ha dicho lo que se quiere es reforzar la institucionalidad del país? Sí, a mí me parece que es indispensable que el Estado ecuatoriano tome en serio lo que está ocurriendo en el sistema interamericano de derechos humanos y haga una respuesta contundente y presente los argumentos suficientes para decir que es legítimo este proceso. Porque caso contrario nos vamos a enfrentar a esa censura del sistema interamericano a través de la Corte Interamericana, y obviamente el Estado, aunque haya votado el 99.9% de la población, tendrá que acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, muchísimas gracias a Stalin Raza, experto constitucionalista, quien nos ha explicado sobre la ejecución de la consulta popular. Así despedimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.